Pois, boas tardes, moitas grazas por asistir a este acto, moitas grazas tamén ao Ateneo por prestar o local. Para mí, de verdade, é unha honra facer a presentación de Fermín Izquieta. Non creo que sexa unha presentación, digamos, para sair do paso, dicindo 4 cousas que os podemos atopar perfectamente na Wikipedia, que naceu no ano 56, é un ano máis novo que eu, que estudiou leis, que traballou como secretario municipal e que nesa estaba cando atopou unha serie de documentación a partir da cal, pois, el construe un relato dunha fuxida moi importante na Portesada que debe ser a máis grande que hubo en España, non sei, unha cosa tremenda, que en Ferrol a seguimos con moito interese porque hai ferroláns que estaban aí nesa fuxida, que normalmente acaban mal, non? En Ferrol, por fortuna, tivemos algunhas fuxidas que saíron ben. Pero eu quero dicir algo máis. Fermín Izquieta é un representante do que para a memoria histórica é fundamental, que é a historia menor. Ollo, digo menor, non peor. Historia menor que o é porque simplemente acota, reduce o obxecto da investigación a un territorio concreto, unha bisbarra, unha localidade, ou ben a un feito puntual, que neste caso é unha fuxida. Pero non quere dicir que este nin peor redactada, ni que sexa menos rigurosa que a historia maior. Por que digo que é a máis importante para a memoria democrática, para o movimento memorialista? Porque crea vínculos, emocións, artella complicidades. Aquí vino unha vez, eu lembro, Preston, historiador de moito nivel, non aquí ao Ateneo, foi a sala esta que hai na banca, na plaza nos Cantós, fixo unha disertación perfecta, falou, explicou que Franco asesinou a 250.000 personas aproximadamente según os seus cálculos. Explicou os cálculos e puntos. Pero, claro, eso é unha estadística. Saes de aí, pero non saes perturbado, ni emocionado, ni condicionado mentalmente. Pero se logo vas a escutar a unha persoa que se di non, no meu povo mataron a 4, pero mira, estas son as fotos onde vivían, que nos matou, por que os matou, que pasou coas familias logo que o mataran, caramba, eso cambia. Aí cambia totalmente. Porque eso xa pos un rostro. Eso emociona. Te crea un vencellamento que de outra maneira é imposible. E ademais, claro, é que este tipo de relatos pois son, digamos, poner en primer lugar aos retallos da memoria xente pouco famosa, pero que son os que verdadeiramente fan isto. Lembrade ese poema de Bertolt Brecht que dicía en Napoleón conquistou Rusia, pero non levaba sequera un cociñeiro. Os faraós fixeron nas pirámides, pero eles acarrearon nas pedras. Bueno, pois este é precisamente esa historia menor non no sentido peyorativo, que xa vou rematando, para mí incluso está empezando a, entre comillas, contaminar a historia menor. Porque se agora compramos un libro, metamos un libro dun historiador de certo nivel, Vigo, Holland, etc., vemos que xa empeza a introducir no seu relato, na súa construción, na súa investigación, empezan a introducir relatos deste tipo de persoas, para facer unha historia realmente moito máis humana. Bueno, Fermín, aunque torri, logo un arte en saúde, vai? Eskerrik asko. Que está en camino. Veña. Moitas gracias. Boas noites. En 1944
En mitad de la Segunda Guerra Mundial escaparon 76 británicos de un campo de concentración en Polonia. Mataron a 50, 3 lograron llegar a Gran Bretaña y se hizo de esto una película que probablemente os suene, La Gran Evasión, Steve McQueen escapando por los prados. Eso es un hecho histórico. Pero 6 años antes, desde esta fortaleza militar, en 1938, en mayo de 1938, escaparon 795, mataron a 206, más otros 14 que fusilaron como organizadores en la ciudad. Y me gusta recordar que todavía hubo otros 46 que, habiendo sido capturados y devueltos a las celdas, murieron en el penal entre el año 38 y el año 43. 266. ¿Cuál es la gran evasión? ¿La cinematográfica o la que ocurrió en esta fortaleza? Ese es el sentido de lo que hablabas antes acerca de las grandes historias o las historias de las gentes sencillas. Sin embargo, esta es una fuga, la mayor fuga carcelaria de la historia de Europa, que sí que tuvo bastante repercusión mediática en aquel tiempo. Salió en prensa francesa, salió en prensa inglesa e incluso en el New York Times se publicaron 3 reseñas en ese mes de mayo del 38. Sin embargo, luego hubo un silencio de décadas acerca de esto, como de tantos episodios que podéis obviamente lo mismo conocer. Primer apartado, veis que se publica el libro y se dice los fugados del fuerte de Ezcaba. Mucha gente dice, pero no era el fuerte de San Cristóbal. Vamos a ver. El fuerte de San Cristóbal está enclavado en el monte Ezcaba. Desde el siglo XIII se hablaba del monte Ezcaba y había una ermita que se llamaba San Cristóbal. El agiónimo, el nombre de la ermita, acabó apoderándose del nombre del monte y se convirtió en Monte de San Cristóbal o al final también Fuerte de San Cristóbal. Yo creo que hay un proceso de recuperación de la toponimia local, de los nombres históricos y laicos, y desde ese punto de vista preferí decir los fugados del fuerte de Ezcaba, del monte Ezcaba, obviamente. Bien, el penal, el fuerte se convirtió en penal desde el año 34 hasta el año 45. Hay 3 etapas bien diferenciadas. La primera de ellas es con la insurrección del año octubre del 34, que se dice en Asturias, pero que se dio en tantos otros sitios, ¿no? De hecho, de los 800 insurrectos que van al fuerte, 200 son asturianos, pero 600 son de cualquier otro sitio. De Albacete, de Teruel, de Eibar, donde quieras, ¿no? Vale. En febrero del 36 hay elecciones. El Frente Popular dice, si ganamos las elecciones, sacaremos a estos presos. Gana el Frente Popular y se cierran muchas de las cárceles porque salen miles de presos. El fuerte se cierra y muchas veces se había dicho equivocadamente que se vuelve a abrir con la sublevación militar de julio del 38. No es así. Hubo 208 presos que entran un mes antes. ¿Quiénes son esos que vienen? Esos que aparecen como comunes. Los meten un mes antes a muchos presos que, muchos de ellos que eran anarquistas, condenados por delitos comunes, como tenencia ilícita de armas, robo a bancos, etc. Provocan muchos plantes, huelgas en todas las cárceles del Estado, en Burgos, en todas, ¿no? Y entonces los envían allá bajo la etiqueta de incorregibles. Cuento todo esto porque muchas veces la sorpresa ha sido ver que hubo esta fuga, pero que estos presos
en el mes de finales del mes de julio del 36 y en el mes de octubre provocan también 2 intentos de evasión, organizados, digo, por ese colectivo anarquista en el fuerte. Vale, julio del 36, sublevación, y después de la guerra del año 42 al 45 se convierte en sanatorio penitenciario. Los intentos de los que hablaba es el 27 de julio del 36, 28 de octubre, que se resuelve con el fusilamiento de 26 de estos reclusos en el mes de noviembre. Los militares dicen, vamos a ver, estamos aquí tumbando a gente para aquí y para allá y estos cantamañanas nos están dando guerra dentro. Escarmiento. Fusilan a los 26 y entre ellos hay uno que era Frank Caneda, nacido en Connecticut, pero de familia coruñesa, que es uno de los 21 que el equipo forense de Aranzadi exhuma en el año 21, creo que es, y en el año 22, en el 24 se van identificando y uno de ellos es este precisamente. Pero lo más conocido obviamente es esta fuga del 22 de mayo del 38. Esta es la fortaleza, era una fortaleza construida a finales del siglo XIX, fortaleza artillera cercana a la frontera y que se construye durante 40 años, de 1880 a 1920. Se termina y dicen, ¿para qué nos sirve si la aviación militar la hace ya inservible? Nunca tuvo ninguna utilidad desde ese punto de vista militar y tan solo tuvo esa función de ser un penal, desde el año 34. Después de la sublevación empiezan a entrar a miles. Primero son los más cercanos, navarros, guipuzcoanos, riojanos, y con posterioridad caen sobre todo castellanos, gallegos, bueno, en realidad de todos lados. Creo que hay un volumen superior a 600 gallegos que pasaron por esta fortaleza, de los 7.000 que llegó a haber. Esta fortaleza está construida en lo alto de un monte y es aquí, en este ala, donde estaban la inmensa mayoría de los presos. Aquí también, parte de ellos, y aquí está la capilla, y aquí estaba donde estaba la guarnición, y aquí está el exterior, hay el cuerpo de guardia y el exterior que estaría aquí de la fortaleza. Explico todo esto porque muchas veces se han preguntado, ¿cómo puede ser que un grupo de presos que están desnutridos, que están muy desorientados, cómo pueden tomar una fortaleza con 90 soldados y una docena de funcionarios de prisiones? Bueno, desde aquí, durante meses, quienes están en las brigadas más duras, en las celdas más duras, van tomando nota y preparando un plan de evasión. De tal manera que se abalanzan sobre los funcionarios de prisiones cuando están dándoles de la cena, se ponen sus vestidos, la gorra, 2 pistolas y van tomando algunas de los demás edificios. Cuando ya tienen tomado el interior, vuelven aquí, abren las celdas y entre 50, 60 que están preparados, arremeten corriendo contra la guarnición que están cenando aquí en este cuerpo de guardia. Arremeten contra ellos y antes de que puedan reaccionar ya han tomado en la fortaleza y con ello los 68 fusiles Mauser, ¿no? que tenían. Era un domingo, el jefe de la guarnición militar y el sargento de guardia se habían bajado a la ciudad a pasar la tarde de domingo. El director directamente vivía en el Hotel La Perla en el centro de la ciudad y bueno, era lo último que podían esperar, que hubiese una motín, una revuelta, un plan de evasión entre esos 2.500 presos que había esa tarde-noche del 22 de mayo. La inmensa mayoría salen al exterior
del penal y se tienen que preguntar lo que decía uno de ellos, Rogelio Diz, otro gallego, que, claro, se encuentran, decía, desnutridos, mal calzados, desorientados, no saben dónde están. Hay muchos que piensan que se ha acabado la guerra, que han intervenido la Sociedad de Naciones, pero los organizadores dicen en grupos y a la frontera, 50 kilómetros por monte. Entonces todo el mundo toma conciencia de que eso es una evasión y tienen que tomar la decisión de decir, ¿qué hago? Y hay 800 que siguen lo que dice este Rogelio Diz. Dice, prefiero que me peguen un tiro en el monte a este lento morir, porque allá se moría. Entre el día 1 y el día 21 de mayo mueren 4 de esos presos con una edad media de 30 años, ¿no? Es decir, allá se moría. Y escapan casi esos 800. Aquí es donde una de las celdas, más o menos como estaban en la brigada primero, ¿no? Aquí entre esta celda tendría pues unos 25 metros cuadrados, había unos 20 presos, es decir, no tienen sitio ni para estar prácticamente en el suelo. Y hay algunos de estos organizadores, entre esos 50, que es uno Antucho Valladares, de Silleda, Julito Costa, este era palentino, pero era vecino de Coruña, Miguel Frechilla era de Palencia, vecino de Coruña, y Julito Costa Piñeiro sí era de Coruña, ¿no? Entre ellos. Estuve yo dando una charla en Teruel hace unos años en un congreso internacional de Esperanto, porque les hacía mucha gracia que entre los organizadores de la evasión hablasen entre ellos en esperanto. Uno que escribe las memorias, Josu Resti, otro vizcaíno, cuenta que entre los organizadores que estaban allá, en esas celdas, decía, estos hablaban en esperanto, preparando el plan de evasión para no ser escuchados por nadie, ¿no? Entonces, en esta charla, bueno, pues ellos estaban encantados de haber sido el medio por el cual se hacía esta preparación de evasión, pero yo les pregunté, ¿cómo se diría en esperanto el momento en que abren las celdas y dicen, adelante, nos vamos, aurrera, ¿no? Y me dijeron, antauen. Y por eso hice un sellito, que es este de aquí, que en vez de poner una dedicatoria, le pongo el antauen, que me parece más bonito, para recordar ese momento de la evasión. Estas son las cifras, y esto es lo que decía el Rogelio. Esta es la fortaleza, aquí está la ciudad de Pamplona, donde está este muchacho, y al otro lado están los valles del norte de Navarra. Son 50 kilómetros a la frontera, pero claro, si estás mal calzado, no sabes hacia dónde ir, ¿cómo lo haces, no? Y ese es cómo se desarrolla esta evasión. Yo me preguntaba hace muchos años, hace más de 15 años que empecé con esta investigación, bueno, a mí me preguntaban, ¿y usted o tú tienes familia que estuvo presa? Digo, no. A mí me viene el primer momento, esto fue en el año 2009-2010 como montañero, en el sentido en que con dos amigos decía, si esta gente llega a tener un par de mugalaris, un par de guías que les enviasen hacia la frontera, ¿qué caminos tenían que haber ido? ¿No? Esa era un poquito la pregunta. Otra cosa es que cuando vas pueblo a pueblo, vas hablando con la gente y dices, sí, los tuvieron en las escuelas y al día siguiente, sí, pasaron por aquí, y entonces yo me empiezo a preguntar, ¿y quiénes son estos que se fugan? ¿Y dónde llegan? ¿Y dónde están las fosas? Te haces estas preguntas y es la segunda etapa cuando voy yo a archivos militares, me da igual el Pirenaico de Barcelona, en Ferrol estuve hace 10 años, o también en Francia o en el archivo británico, porque en todos vas encontrando referentes sobre esta evasión.
Pero en todo caso, yo me preguntaba y al final, cuando presenté la primera edición del libro, fue muy bonito, que en 2013 vino desde México la hija de José Marinero, vino desde Francia la hija de Jovino y vino también una sobrinanita de Valentín Lorenzo, que son los tres que alcanzan la frontera después de 10, 13 días de andar por los montes. 10, 13 noches. Andan durante la noche, se esconden durante el día de las patrullas, ¿no? Llegan, les montan en caballerizas porque llegan con los pies ya ensangrentados, hechos polvo, pero estos llegan. José Marinero es de los que toma los barcos el Sinaya al exilio y su hija Pilar viene y dice: yo vengo aquí a conocer la historia de mi padre, nunca nos dijo que era de UGT, que por eso había sido capturado, que estuvo en el fuerte y que se había escapado, nunca supimos nada. De los otros sí supo la familia, pero de estos no. Tantas veces se repite ese silencio por parte de las familias. Hablaba de los que llegan, hablaba de los dirigentes, hablaba de los que alcanzan la frontera, pero en ese abanico de 800 hay para todo, como puede ser el caso de este Mariano Herranz, como dice el sumario militar, dice: andando a rastras por no poder hacer uso de las muletas, le faltaba la pierna derecha. O Amador Rodríguez de Salceda, pontevedrés, zapatero, que cuando empieza el tiroteo, él se esconde en unas piedras, cascajo de piedras que está al lado de los campos de cereal y está ahí hasta el 10 de agosto, casi 3 meses, que dos cazadores con los perros lo husmean, lo devuelven y los militares dicen: ¿y usted de qué vivía? Porque el hombre estaba ahí escondido en la cara norte del fuerte del Monte Ezcaba y sin atreverse a regresar por el temor a las represalias y sin atreverse a dirigirse a la frontera porque no sabe dónde tirar, ¿no? Lo capturan, le preguntan de qué vivía. Dice: bueno, caracoles, ranas, alguna hortaliza. Ahí anduvo el hombre casi esos 3 meses, ¿no? Las biografías son gentes muy variadas, ¿verdad? De cualquier otro sitio. Pero yo me preguntaba, en esta historia que es de falangistas, de requetés, de carabineros, de guardias civiles, de militares, ¿qué ocurre con las mujeres? Y sí que había, desde el año 34, grupos de mujeres organizadas que venían desde muchos diferentes sitios a apoyar a estos presos. Redes de mujeres que se organizaban y una vez al mes venía una con un atillo, con la ropa limpia, con algo de comida y prestaban apoyo afectivo, apoyo material y compartían también ideales. Y eso no lo digo por decir, sino porque se refleja en los sumarios, como dice: sí, según me dijo mi mujer, ¿no? O sea, que sí que se filtraba información, decir, hemos tomado Teruel, ese tipo de cosas, ¿no? Los militares no podían dar crédito de que semejante plan de evasión se hubiese organizado sin apoyo externo. Hacen mucho espionaje en el sudeste francés, pero también detienen a una docena y media, 18 mujeres que visitaban a estos presos, ¿no? Y al cabo de unos días, semanas, las liberan porque esta fuga se organiza desde dentro y sin apoyo externo por el riesgo de filtración, ¿no? Pero sí que hubo una mujer, esta mujer que aparece ahí, María Larraga, que su marido había escapado, vivía en el sudeste francés, pero ella visitaba a un sobrino, Pablo Asenjo, que estaba en la cárcel. Y entonces dicen: este es el contacto, ¿no? Estuvo 18 meses, si vais a Donostia algún día, hay una hermosa playa de Ondarreta, ahí se levantaba una cárcel, un mamotreto tremendo, donde hubo muchos cientos también de presos, presas, como puede ser el caso de María Larraga. Lo que yo decía al principio es que
preocupaba mucho decir, ¿por dónde tienen que haber ido esta gente? Bueno, pues este es un mapita, si os fijáis, esta sería la frontera francesa, que veis que hace mucho quiebro, por razones históricas que no vienen al caso. Este sería aquí el fuerte al lado de la ciudad, y estos son los 50 kilómetros, números redondos, entre un punto y el otro. Todos estos pueblitos son referentes de donde tumban algunos o donde capturan a otros cuantos, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero quiere decir que todos se encaminan por ahí. Estos no tenían GPS, no llevaban brújula, pero sí tenían una cultura, casi todos jornalera, que les hacía decir, si el sol sale por ahí, se mete por ahí, si las estrellas está por ahí, saben por dónde tirar. De hecho, los 30 que una semana después, ya ha empezado junio, resisten a la captura, se encuentran en su mayoría por aquí. Sorprendentemente, cada uno a su aire, sueltos, pero casi todos aparecen por aquí. ¿Por qué? Porque es como si esta parte de aquí, el monte Lindus, que está ahí en la línea de frontera, es como si eso fuese el faro de Alejandría. Saben dónde tirar, ¿no? Y de hecho los van capturando o los fusilan, los últimos en esta parte que decía de aquí. Fijaros este pueblito que aparece aquí en mitad, ¿no? Mitad de camino entre esto y esto, que es Leranoz. Tiene un poquito de más historia que luego la veremos. ¿Qué hicimos con este tema de las rutas? Pues al final hicimos un GR, gran recorrido, ¿no? El blanco y rojo que aparecen por los montes, y este es el GR 225. ¿Por qué 225? El historiador. Te he pillado. Sí. No, eso fue un guiño de la Federación de Montaña para recordar la fecha, 22 del 5, 22 de mayo, GR 225. Este GR, esta ruta a la frontera, declarada lugar de memoria por el gobierno de Navarra, tiene 4 patas. La primera son los informes oficiales, que citan datos. La segunda son las declaraciones que hacen los 586 que son capturados, ¿no? Muchos no saben nada, pero otros dicen, nos devolvieron desde Olave, estuvimos en Espinal, van citando algunos nombres, ¿verdad? Dan pistas. La más importante seguramente son testimonios vecinales, porque en todos los pueblos, si escarbas un poquito, te cuentan una historia. En todos pasó algo, porque claro, es que se les vino encima una marea de 800 personas y unos pueblitos que son pueblitos bien pequeños, ¿no? Casi todos de menos de 100 habitantes, y de repente se encuentran allá con un maremoto, ¿no? Y la cuarta, la más dramática, son las fosas localizadas. 15 fosas localizadas en estos últimos años. A partir de este GR ha habido una cosa que es muy, muy grata, y es cómo ha habido tanta gente, grupos este es un grupo de mujeres que hizo la ruta entera, y sobre todo por medio del Instituto Navarro de la Memoria, y esto es interesante, la cantidad de cientos de chavales que todos los años de institutos y castolas, colegios, etcétera, hacen una etapa del recorrido. Y yo les suelo decir, yo les acompaño como guía con una vara de avellano para los que se retrasan, ¿verdad? Y yo les suelo decir, seguro que vuestras profesoras os han hablado de la memoria histórica, ¿no? ¿Sabes lo que es la memoria histórica? Que vuestra generación tenga conocimiento de unos hechos que a nuestra generación nos fue negado, que no supimos nada sobre estas cosas, ¿no? Y bueno, tienen la cabeza en mil gaitas, pero algo se les queda, ¿eh? Algo se les queda y se nota en las cosas que luego preguntan. Donde más hincapié venía hoy a dar la charla es en este apartado. Los olvidados. Decía, de 206 que matan, se han recuperado 15 fosas con los cuerpos de 55 de estos fugados, y hay por momento 8 identificados. Esto es un cuadro que con el tiempo hemos logrado
hacer, de dónde están todos estos fugados, ¿no? Sí que destacaría un hecho, y es que la primera fosa que se exhuma de estos fugados fue en el año 2015, 77 años después de su fusilamiento. No fue 25 años después, 77 años después. A partir de ahí sí, se hizo un esfuerzo considerable, salen 15 fosas. Pero a su vez, también habría que decir que el 75% han quedado con mucha dificultad de ser ahora mismo recuperados. Yo he tenido contacto con familiares y dicen, según me dice la partida de defunción, resulta que a mi abuelo, por ejemplo, lo mataron en todas las partidas de defunción, dicen lo mismo. Murió en la refriega, en el Valle de Esteríbar, el día 6 o 10 de junio. Firmado el teniente coronel Sánchez Ros. Eso se hizo en el año 46 para dar salida a decir, ¿qué hacemos con todo este volumen de gente, ¿no? Entonces, eso es la versión oficial. Y yo les suelo decir, quizá fue en Esteríbar. ¿Dónde está Esteríbar? Aquí. Quizá fue en Esteríbar, pero probablemente, casi seguramente, no fue en Esteríbar. Este es un caso, por ejemplo, Atilano Godoy. Atilano Godoy, según las partidas de defunción que están allá, es lo mismo, ¿no? Falleció en término de Esteríbar, 6 de junio del 38, lucha contra la fuerza pública. Eso es lo que dice. Sin embargo, en este caso, el registro civil de Cotobat inscribió su defunción y dice, en base a algo, ¿no? Y dice, falleció en el Valle de Juslapeña, Navarra, el 25 de mayo del 38, fusilado. Esa es la realidad y yo voy detallando caso a caso de todos los que se han identificado en otros valles para mostrar la falsedad de esa certificación oficial. Por ejemplo, uno de ellos en Berriozar, nada que ver con el Valle de Juslapeña, ¿no? Donde se identifica de los 4 que estaban ahí a Vicente Mejuto de C también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Voy a parar un poquito para hablar de la fosa del Leranoz por 2 razones. Primero, porque voy mañana a Bergondo y ahí guarda bastante relación, pero sobre todo por explicar un poquito cómo hemos ido haciendo unos de estos casos de exhumaciones. Ese es el pueblito de Leranoz, que sirve sobre todo más que otra cosa para que veáis el ambiente montañero que tenían que ir salvando todos estos que escapan, ¿no? Este es lo que me decían, dicen, están ahí 2 que fusilaron y se enterraron por ahí. Y afortunadamente hubo todavía un señor mayor, Joaquín Lusarreta, de ese pueblo, que dice, yo más o menos te puedo indicar, ¿no? Si os fijáis, los alrededores es una zona que ya estaba muy cerrada, el monte estaba ya muy cerrado, y el hombre este, ¿cómo pudo? Llegó al lugar y dijo, están más o menos por aquí, ¿no? Están más o menos por aquí, lo señala y 2 meses después fallece. Esa es la historia de todos los casos. Esa generación ya desaparece por razones biológicas. Y al final lo que hicimos fue limpiar toda esa zona que el hombre indicaba en este pequeño senderito que ahora es el GR 225, que es uno de las fosas que está a pie del GR, y esta es alguna gente, fuimos algunos amigos que andamos en este tema del GR, pero también con algunos vecinos como este hombre que aparece allá, que decía, mi abuela les dio de cenar a estos 2 y mi tío Benigno los enterró. Es decir, y son ahora las nietas, los sobrinos, quienes están colaborando en la exhumación de estos fugados.
Una cosa curiosa es que cuando se limpió todo esto, que fijaros cómo estaba cerrado, se encontró una piedra ahí de pie. Alguien la había dejado aposta y ahí es donde se localizaron. Ahí es donde se localizaron y esta es la vicepresidenta del gobierno que fue allá, se sumó el 22 de mayo del 18 y igual os suena un Paco Echeverría, esta es Lourdes Errasti, es la forense, también pareja de Paco, que son los que andan detrás de estas, bueno, de todo el equipo de Aranzadi haciendo estas exhumaciones. Y esto es cómo quedó el sendero GR225 y el lugar donde estuvieron enterrados. Pasado mañana estaré en A Coruña y hace un par de meses estuvieron haciendo el recorrido hasta la frontera un grupito de coruñeses, entre ellos Edmundo Méndez, que este hombre es hijo, no nieto, es hijo de uno de estos fugados. Y cuando hicimos esto, yo les preguntaba a miembros de asociaciones gallegas, digo, dime algo, porque los vecinos de allá dicen, eran dos jóvenes gallegos. O sea, porque hablaron con ellos antes de ser fusilados, dicen, eran muy jóvenes y eran gallegos, ¿no? Y yo les preguntaba a las asociaciones, dime alguna cosa, ¿no? Y entonces es lo que pusimos aquí, esto de lo que dice Castelao, no sembraron cadáveres, no, sementes. Dos jóvenes gallegos. Cuando se hace la exhumación, uno de ellos se le localiza que tiene un anillo que pone GG. De los 50 muertos, ¿no? Hay solo uno que es GG, que es Gerardo Gómez, de Bergondo. Y ahí de los dos que se encuentran, los dos restos, los forenses dicen, son jóvenes, muy jóvenes, y gallegos no pueden saberlo, ¿no? Y por las alturas coincide también con estos de Bergondo. También puede coincidir con estos de Teis, que tienen una edad similar. Pero bueno, en cualquier caso, estos dos, pues son dos jóvenes que escapan, tenían el mismo consejo de guerra, la misma causa, llegan al fuerte el mismo día, obviamente escapan juntos y pues bueno, hay posibilidades. Hasta que no se identifica el ADN no hay nada que decir, ¿no? Pero bueno, ahí hay posibilidades. Sí que sería importante destacar que independientemente de que sean o no sean ellos, o que sean los de Teis, o que sean otros, ¿no? Sí que hay 55 restos y como me decían estos de Aranzadi, dinos la lista de los más jóvenes, porque en esta fosa donde se localizan 16, ¿no? Dicen, también eran muy jóvenes, es que ellos cogen los restos y saben la edad que tienen, ¿no? Entonces dicen, son muy jóvenes. Entonces podría coincidir también de algunas de estas otras fosas. Esto es lo que la fase en la que nos encontraríamos, y cuando digo nos encontraríamos, sería el Instituto Navarro de la Memoria y aquellos que colaboramos, en particular yo en este caso con el tema de la fuga y de estos 200 fugados, ¿no? Se han ido tomando ADNs de muchos de estos gallegos y este que he subrayado es que me encantaría, porque yo he venido aquí al archivo, pero también buscando a ver hasta dónde se puede llegar para localizar familias, ¿no? Sí que me gustaría que este que es de Valdoviño, que tenía 3 hijos, es decir, que es fácil que pueda tener descendencia, ¿no? Nietos, nietas, ¿no? Que se hiciese un esfuerzo. Rodríguez es un apellido muy común, pero Quintia no, ¿no? Y entonces, bueno, pues en el caso de lo que citaba de Bergondo, ¿no? Pues claro, la familia, uno de ellos no se sabe nada, vale, pero el otro eran gente solteros, no tenían hijos, pero sí que tenían hermanos los padres, ¿no? Y esta semana pasada, al final logramos localizar de uno de estos, Andrés Pardo, ¿no? Que una tía me llama desde Nueva York.
Me llama desde Nueva York y habló con ella y me dice, me cuenta un poco la historia de la familia, cómo mataron también a otro hermano, bueno, tantas cosas que siempre se repiten, ¿verdad? Y me dice, y yo le puse a Andrés, a mi hijo, en recuerdo a este sobrino, a este tío mío que fue fusilado. Y el caso es que su ADN no vale. No vale porque es temas de ADN mitocondrial, ADN nuclear, etcétera, ¿no? Y yo, se me cae el alma a los pies después del esfuerzo de haber llegado a Nueva York y me dice, pero puede valer los de mi tío Antonio. Y digo, ¿quién es Antonio? Me dice, este emigró a Buenos Aires y ya salieron hace unos días 2 kits de ADN hacia Buenos Aires para tomarle el ADN a estos dos y saber si esos dos corresponden a esos de Lerano. Rodríguez Quintia, a ver, que levante el dedo luego, a ver si alguien lleva adelante este tema. Pues, a ver. Sí, ya he puesto Ferrol. Sí. Este tiene, que yo sepa, no. Sé que se trajo de Vicente Mejuto, se trajo de Fran Caneda y este yo creo que sí que se tiene el ADN, pero que yo sepa, no. Me extrañaría mucho que no supiese eso, la verdad. Sí. Sí. Vale, pues ya me lo confirmarás. Ya me lo confirmarás. Que habían traído los restos de su hermano. Sí, era una hermana que además participó en el año 2006 en el banco de la memoria. Vale, pues podría ser. Podría ser, ojalá que sea así. Y digo, de este es el que andaría ahí ahora detrás sobre este tema. Aquí había dos comentarios acerca de algo que yo suelo repetir mucho en las charlas, ¿no? Digo, a estos los matan y nunca notifican a las familias que habían muerto. Hay mujeres, esposas, hijas, madres, que van a visitarles y dicen, ya no está aquí, y se dan la vuelta sin saber ni qué ha pasado, ¿no? Y aquí citaba un par de ejemplos, como una de ellas, en el año 53, dice, desde el 37 no tuve más noticias de mi esposo, Manuel Pombo, ¿no? Que no sé ni si fue trasladado a esta prisión, dónde está, me perdone las molestias, ¿no? Le dice la pobre mujer en el año 53. Y de igual manera, la obra sindical de previsión social en Ferrol, en el 42, solicita al fuerte información sobre Francisco Rivera, del cual su esposa Rosa Pallarés no tiene noticia desde abril del 37. Nunca les dijeron nada, nunca les dijeron nada. La pregunta entonces es, ¿por qué este empeño? ¿Por qué este empeño de todos los que estáis aquí, en las asociaciones de memoria, este empeño de andar ahí detrás? Desde el Neolítico, la gente ha enterrado a los suyos, ha tenido la posibilidad de enterrar a los suyos. Ese es un derecho aquí negado. Derecho que ha sido negado para estos 200, para los de 200 de San Amaro, para tantos miles que andan de aquí para allá, ¿no? Ese es el tema. Gentes sencillas, arrebatadas por un golpe militar de sus casas, encerradas en un penal infame, que se ven abocados a escapar y que los acribillan a balazos. Ese sería el resumen de todo lo que vengo a contar. O coincidiendo con lo que decías al principio, lo que aparece en la primera página del libro es precisamente eso. Las pequeñas historias personales sí importan. Hay que defender cosas esenciales como recuperar la pequeña historia de personas y lugares. Ese ha sido un poquito el sentido de toda la investigación que llevo delante de estos años, pero dicho en palabras más bonitas de un poeta, Luis Rosales, de lo que tratamos todas las personas que estamos aquí seguramente es de iluminar las estancias del pasado hasta dejar la casa encendida.
iluminar las estancias del pasado hasta dejar la casa encendida. Muchas gracias. Bueno, Manolo, ¿qué pregunta? Sí, Arremangar. Sí. una pregunta. No. A ver, en todos estos casos lo que encontramos es que nos han matado físicamente y también nos han matado para la historia. Y eso es un hay que recuperarlos, hay que darle luz a las estancias del pasado. No hay más. Esta huida 50 kilómetros, el paisaje que hay ahora es el que había antes. Lo digo porque en Galicia, ahora vas al monte, por allá al campo y ves árboles que ocultas fácilmente. Pero en esos años estaba todo liso, sin bosque, estaba todo en cultivo. Entonces, realmente, si estaba allí así, era muy difícil esconderse. No sé. No, es una zona, era una zona, bueno, hay fotografías aéreas del año 29, del año 55, que te sitúan, ¿verdad? Claro que cambian cosas y de hecho hay varias de estas fosas de las cuales se tienen muchos testimonios que dónde estaban, etcétera, pero las ampliaciones de carretera, las concentraciones parcelarias, una nave ganadera han arrasado. Y aquellos que se recuperan casi siempre es zonas más bien aisladas, zonas en el monte, un prado, una esquina en un prado, ¿no? O en este caso, por ejemplo, en el exterior de un cementerio también en la Rasuaña, ¿no? Donde se han preservado el lugar porque no ha habido intervención humana, ¿no? Y entonces es donde se accede a hacer estas exhumaciones. Pero lo demás son zonas montañosas, mucha quebrada, muchas regatas, fácil de esconderte y sobre todo la parte más cercana ya a la frontera, por razones históricas, que insisto, no viene al caso, como decía el jefe de los carabineros, hay que evitar que lleguen a esa parte, llaman Quinto, ¿no? Porque es una zona donde no hay caseríos apenas, donde no hay pueblos, por tanto no hay carreteras, y si llegan allá, escapan. De ahí es donde escapa, por ejemplo, el Jesús Monzón Reparaz, que fue un dirigente del Frente Popular que organizó luego la entrada guerrillera en el año 44 por el Valle de Arán. Escapó el hermano de Jesús Hernández. Escapaban tantos y tantos por esa parte que cito del Quinto. Yo tengo otra cosa que decir. Has dicho, esa persona fue a Nueva York, nunca les contó nada. Es decir, ¿cómo es posible que una persona que vive esta peripecia no diga absolutamente nada? Bueno, pero yo voy a Ferrol. En el año 43 estalló el polvorín. Y ahí había un retén de soldados que eran vascos, de Bermeo, arranchales. Y pues un día fui allí y con el alcalde y le dije, mire, yo tengo interés en Uriarte la Artitegui, Arranchales, tal, no sé qué, a ver si sabe algo. Tampoco contó nada. Es decir, imagínate que tú estás haciendo el servicio militar en un polvorín que estalla, está ya preparado, ¿no? Un sabotaje, pueden escapar, no se muere. ¿Cómo les tuvieron que amenazar? Por lo que fuera para que al final no digas nada a tu familia ni a tus amigos de lo que ocurre. Bueno, yo creo que eso es una cosa muy común, que yo la suelo también comentar, cómo ha habido algunas familias donde se ha transmitido el conocimiento de la represión que han vivido y otras en que se han enterado. Yo cuando estuve en Salamanca, por ejemplo, di una charla y a los 3 días me llama un señor de allá y me dice, siento mucho, no me enteré que usted estaba aquí en Salamanca, pero si voy a Pamplona usted me recibe. Digo, encantado.
Viene el hombre, visitamos el exterior del fuerte, hablamos, nos vamos a comer y el hombre después al final me dice, el caso es que yo nunca supe que mi abuelo era comunista, que aquí había estado encerrado y que había escapado y que le habían fusilado. Pero bueno, yo nunca fui muy de Franco, pero me jubilé como teniente coronel del ejército español. Él no sabía nada sobre este tema y fue un descubrimiento. Es uno de los ADNs que más me gustaría, porque él lo entregó, uno de los ADNs que me gustaría que Cotejao se llegase a localizar, porque es la historia, ¿no? Fíjate, este hombre, esta es la fosa, una de esas fosas que cito, Burutai, ¿no? En esta fosa, pues este hombrito, Martín Laguardia, 86 años en aquel entonces, dice, sí, nos sacaron de las escuelas para ir metiendo ahí a los que se habían escapado, ¿no? Esta muchacha es una nieta de uno de estos fugados que fueron ejecutados, segoviana. Y el hombre este, cuando escucha en la televisión de otra fosa, lo normaliza, se publica en prensa y entonces dice, aquí también, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos con él, señala el lugar y efectivamente salen seis de estos fugados. Y el hombre, yo le preguntaba, pero usted, Martín, esto no lo había comentado antes, porque han pasado 80 años, ¿no? Y dice, no, nunca. Y le digo, ¿y a su mujer? Dice, no, nunca. ¿De qué hablarían? Pero eso fue una realidad que se explica con la siguiente pregunta. Cuando él dice al ratito, ¿y no me pasará nada? Claro. O sea, eso ahora mueve a risa, pero explica efectivamente cómo lo han vivido esta gente a lo largo de esas... Trataban de proteger a los suyos, no contaban. Claro. No sabían, no revolvían nada, no se preocupaban de este tema y era una forma de protección. Tenemos una persona vinculada a la asociación desde hace años que hace unos días supo que su tío, el hermano de su bisabuelo, lo habían fusilado. Y lleva en la asociación con nosotros años y no sabía nada. Y pregunta a su casa y creímos que lo sabía. O sea, no se cuenta, en muchísimas familias no se habla de estos temas. Yo quería preguntar y preguntar. Sí, dime. ¿Por qué muchas partes de los presos después de esto pasan a Orduña, a la prisión central de Orduña o a la isla de San Simón, y se supone que allí sigue llegando otro contingente de presos, ¿o no? Bueno, sí. Antes se calculaba que la mayoría de los presos habían estado en el periodo de la guerra, y es cierto, pero solamente el 51%. Es decir, desde que termina la contienda hasta que se cierra, siguen entrando miles. Pero van a Orduña, van a la isla de San Simón, pero van también a El Dueso, en Santoña, van a Burgos, van a Cuéllar, ¿no? Pero a cientos y a cientos. En realidad, yo la única explicación que encuentro, bueno, en algunos casos los envían a sanatorios penitenciarios, como ocurría en Cuéllar, o como ocurría en Yeserías, que había un apartado que era el hospital Aunós. O sea, que van tuberculosos que luego mueren, en realidad, muchos de ellos. Vale. Pero yo creo que es lo que se ha hecho muchas veces desde el poder para castigar a las familias, las dispersiones. O sea, tú dices que has estado mirando de qué cárceles a qué cárceles han ido. O sea, hay muchas veces que no encuentras más explicación que lo que es volver majar a las familias. ¿Por qué hay 400 de Albacete que los envían ahí arriba? No tiene ninguna lógica. Y además luego ya no lo están allá, sino que los van enviando para aquí, para allá, para aquí, para allá. Es como un juego de ping-pong. O sea, eso dices, a Isla de San Simón trajeron muchos cientos, pero luego los traían de otro lado. O sea, que ahí siguió habiendo mucha gente, joder. Sí, es curiosísimo. Yo, digamos que he ayudado un poco a Alfonso Foronda, un gran amigo, profesor de instituto, historiador también, que escribía sobre los granadinos en la isla de San Simón. Cuando vimos la relación
de granadinos, y su edad, casi todos eran de 60 años. Digamos que estaba en la conciencia de los fascistas el mandar a la gente a morir a San Simón. Con 60 y pico de años, un granadino, sin familia, sin ayuda, sin nada, iba a durar muy poco. Y de hecho hay una cantidad de muertos, no en San Simón, porque en San Simón solamente hay fusilados, me parece, pero sí los pueblos de alrededor están plagados de ellos. Con las... Perdón. No. Con la base de datos de San Cristóbal. Descaba, ¿eh? Mi base de datos se llama San Cristóbal. Sí, sí. Pero yo encontré documentación sobre 4.000 fichas, solamente de Descaba. Entre ellas, romanos. Ahora, un año, 2 años, como mucho, aparece un libro de la hija de un... Eddie Herrero. Que publica un diccionario bibliográfico en donde hay leche. Creo que hay 1.000 y pico de más. Sí. Que llegan a los 5.000. Dices tú, oye, que aquí hay... Vamos. Sí, ahora mismo te podría decir que hay más de 7.000. O sea, sigue habiendo impresionante. Y además muchos de ellos nada conocidos. Bueno, entre otras cosas, yo me he quedado pasmado ver cómo hubo docenas y docenas de carabineros, guardias civiles, militares, 6 generales, bla, 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 bla. Hay uno de Ferrol también significado que fue para Fueta, porque estaba enfermo y se murió en Fueta, y había estado allí, claro, estaba, que es Landrove, alcalde de Valladolid, que era de aquí, de Serantes, que era entonces otro ayuntamiento contiguo, Sí. y ahora está unificado a Ferrol. Ajá, y este ajá. lo detienen en Valladolid, lo mandan allá y se pone enfermo, muy enfermo, va a Fueta y se muere el día de Sí. en el propio Valladolid. Sí, la pregunta precisamente, bueno, quería comentar esta fotografía con el tema del silencio. Si hay algo que recorre toda esta historia es el tema del silencio, ¿no? En 2018, cuando se hace la exhumación de Leranoz, se publica en prensa esto y lo otro, y cerquita a un pueblo que se llama La Rasuaña, hay una comida familiar un domingo y están hablando de esa fosa a 10 kilómetros y la madre, Paulina Linzuain, dice, sí, aquí también, la hija, 55 años, se le vuelve y dice, ¿qué dices, mamá? Dice, sí, aquí también, me llaman, hablo con ella y le digo, ¿y esto? Me dice, sí, están a unos metros de donde está el cementerio y están allá y van a aparecer 2 de esa manera, 2 de la otra. Y le digo, Paulina, ¿y usted cómo sabe esto? Dice, ¿cómo no lo voy a saber si el que estaba haciendo la fosa era mi padre? Dispararon todos. Carabineros, guardias civiles, militares, requetés, falangistas y algún vecino. Pero enterrar siempre los enterraron los de los pueblos, ¿no? Entre otros, el padre de Paulina. Paulina estaba muy reacia a contar todo esto, ¿no? Tanta gente dice, déjalos, que en paz descansen, no quería saber nada. Bueno, se suman 2 años después, en mitad de la pandemia, con las mascarillas, viene desde un pueblito de Palencia, Paula de la Fuente. Paula de la Fuente había dado el ADN y resulta que coincide con uno de estos 4, Leoncio de la Fuente. Y esta mujer contaba, dice, yo le veía salir a mi padre con 10 años y me vuelvo ahora con él debajo del brazo 82 años después, ¿no? Pero antes de irse, se dan Paula y Paulina un abrazo y es entonces cuando esta mujer, Paulina, entiende el significado de su testimonio. Ese es el chiste de todo esto, ¿no? El decir, tiene sentido lo que haces, ¿no?
O sea, cuento estas cosas vamos, para compartir lo que os habréis encontrado 100 veces en esto, ¿verdad? Nosotros en el año 2003 fue el primer congreso de la memoria de Galicia, organizado por nosotros, fuera de la institución de la universidad, muy criticado. Habla más alto, Manolo, que no se le escucha. Pues se empezaba los nietos, nosotros les llamábamos la revolución de los nietos, porque eran los nietos los que preguntaban por qué mataron a mi abuelo y quién lo mató, ¿no? Eso sucedió en el siguiente congreso, lo mismo, pero después el palo dado a Baltasar Garzón, la gente volvió para atrás. Empezaban a contar, se empezaban a soltar, porque no fue que estaba investigando, haciendo investigación y la gente, bueno, pues empezaba a contar teatro. A partir de ahí se volvieron a cerrar. Hoy es más difícil que te cuente. Hoy es más difícil que te cuente por la situación política. Y eso es una pena. Eso es una pena. Ese silencio es el silencio del miedo. El silencio del miedo. Que está incrustado en nuestra sociedad. Bueno, es que como podemos estar aquí mucho tiempo hablando, pero tampoco es plan. ¿Hasta cuándo tenemos? No, Sí. Mira, es que en la asociación hablamos de un debate que hay de que nosotros sabemos a cuántos asesinó el franquismo, fusilados, paseados, tal, pero luego está lo que llamamos muertos diferidos, es decir, las personas que están en sitios así, en este tipo de cárceles, que mueren por las malas condiciones que están, pero que oficialmente no constan como represaliados, o sea, no han sido asesinatos. Pero esas personas, si estuvieran en sus casas o en otro sitio, pues sobrevivirían. No, creo que, por ejemplo, el abuelo de la mujer de Juan Carmen, me parece, ¿no? Que también estuvo en una casa. Y claro, a él lo soltaron porque se estaba muriendo para que pasara los últimos días en casa. Entonces, claro, figura, pero claro, muere porque no lo han tratado adecuadamente. Y otros ni siquiera lo mandan a casa, que se morirían aquí. No sé si tenéis cuánta gente murió aquí. Claro, claro. Yo, uno de los estudios que hago precisamente, o sea, primero está Paul Preston, ¿verdad? Primero está Paul Preston, pero luego vas descendiendo a tierra y vas determinando cada vez más, hay trabajos acerca de estas mujeres que apoyaban a los presos del fuerte, o ese diccionario enciclopédico de Eddie Herrero, se van desgranando más las cosas, ¿no? Y una de las preguntas que yo me hacía también era decir, ¿esta fuga fue temeraria? O sea, quiero decir, fue alocada, disparatada, ¿no? Y la respuesta que doy obviamente es que no, pero no por el resultado de que hubo 3 que alcanzaron la frontera, sino por el hecho de que en ese fuerte, como decía, se moría. O sea, desde que empieza el fuerte como penal hasta que se escapan, muere más gente entre fusilamientos y enfermedad que los muertos de la escapada. Y en el conjunto de tiempo del penal se duplica los muertos en el fuerte respecto a los intentos de escapada, ¿no? Entonces, eso sí, sí que hay que desgranar la diferente tipología, es decir, cuántos mueren ahí, porque yo digo, hay que considerar que los que mueren ahí, muchos de ellos también de tuberculosis, mueren con una media de edad de 30 años. Esos mueren porque están ahí. No mueren porque les cae un tiesto, ¿eh? No, si mueres de un cáncer, pues es inevitable. Ya, bueno, sí, sí. sí. Lo que comentabas hace un momento de Paulina, que empezó a entender la historia. Aquí cuando conocimos a la fiscala de la memoria, que tenemos aquí en Ferrol, que Sí. tiene una gran labor en este tema, ¿no? De recuperación de testimonios, de anulación de sentencias, nos ofreció el tema de que comparecieran las familias, anular las sentencias.
Declararlas ilegal a estas alturas, ya sabemos que todo es ilegal y ni por no objetivo. Las familias lo agradecen mucho, se emocionan mucho y entonces empezamos a acompañar familias y somos testigos y nos emocionamos como con las familias. Es que hay que ponerse, los que no tenemos familiares, no nos afectó por tener familia represaliada, el ponerse cerca de las familias de los represaliados es otro mundo y otra cosa, ¿no? Y es un cúmulo de emociones, se emociona la fiscala, nos emocionamos nosotros, aparecen situaciones, pues dos hermanos que fusilaron y que las familias, los descendientes no se conocían y a través de nuestra asociación contactan casualmente uno y la otra familia preguntando por sus parientes y vemos la cosa y decimos, pero vosotros sabéis que tenéis aquí, no sabía. Y se encuentran en la fiscalía. O sea, hay situaciones muy... Sí, bueno, todas estas cosas que se cuentan son historias de emociones, porque realmente, pero además que no se invoca siempre el derecho de las familias, claro, desde el neolítico, pero en realidad a quien apela es a la sociedad. O sea, nos apela a todos decir, esto es algo que se hizo mal y que se tiene que poner medidas, ¿no? Sí, comentas un poquito, venga. Tenemos un caso entre manos. Lo que pasa es que estamos buscando financiación precisamente de una persona escapada en el año 36, en aquellos días, que estuvieron escondidos en un monte. Dos escapados. Uno tuvo la suerte de vivir, se presentó en el año 43, lo absorbieron y tal. El otro murió en esa etapa, entre el 36 y el 43. El primero no hablaba para no perjudicar la familia del muerto. Murió de neumonía. El otro día, hablando precisamente con una persona de la Diputación, decía, es que, claro, no lo fusilaron. Para nosotros es una muerte inducida. Está enterrado en una topera donde estaba escondido. Ese cuerpo hay que recuperarlo y darle dignificada sepultura. Pero aparte de eso, para nosotros es una muerte inducida. Ese hombre, si no llega a estar escapado, no llega a estar en las condiciones en que estaba viviendo en esos años, no hubiera muerto. Simplemente con tener asistencia médica. Pero a la familia tampoco se la pudo prestar porque se implicaba la familia y había miedo. Entonces, llegó a morir. Eso por un lado. Después, el tema de los sentimientos. Yo sí soy familiar de represalia. Y cuando hablaba con esta mujer, que era una persona de la Diputación, yo le decía, mire, la cuestión no... hay personas que se pueden acercar al movimiento memorialista, porque bueno, puede salir a la prensa, puede no sé qué. Yo le estoy hablando de sentimientos. No podemos dar falsas esperanzas. Tenemos que decir las cosas como son. Precisamente porque estamos hablando de sentimientos, no de protagonismo, de salida en los periódicos. Es una de las cosas que Memoria Histórica siempre nos llevó muy definido esa situación. Y yo, a ver, cuando te pones a crear una base de datos en el año 2000 y empiezas a meter datos jóvenes, yo tenía 19 años recién cumplidos cuando lo pasé. Es decir, como él, final de jóvenes. Llega un momento en hacemos un planteamiento, una actividad en Sodeira y ponemos el listado de las personas. De Sodeira. Fulanito, tantos años, tal. Le faltaba algo. Y ahí yo me di cuenta que tenía que modificar la base de datos.
estaba la fotografía del muerto. Y a partir de ahí, cuando hoy damos un listado y ves la fotografía, claro que despierta sentimientos. Cuando ves solamente el nombre y los apellidos, no te sacas esa sensación, ese sentimiento que tienes que sentar. Bueno, Vale. sí, Venga.